Hola amigos de Voces del Español, amigos de UNAM Chicago, de Spanish Public Radio. El día de hoy tendremos un programa dedicado a la poesía. Estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Tenemos a un invitado de lujo. Se trata del doctor Arturo Dávila Sánchez. Él es poeta, traductor y escritor. Y también es jefe del Departamento de Lenguas Modernas y profesor de español y estudios latinoamericanos en Laney College, Oakland. Espero haberlo pronunciado bien. Bienvenido, doctor Dávila. Buenas tardes, Erika. Muchas gracias por invitarme a tu programa y UNAM Chicago, que tengo muchos buenos recuerdos de ustedes cuando estuve por allá y de la gran labor que están haciendo. Felicidades, realmente tienen un newsletter extraordinario con actividades muy bien planeadas, muy envidiables. Pues muchísimas gracias y gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poderte entrevistar y de poder hablar un poco sobre la poesía. Y pues ahora durante la pandemia yo siento que al menos dentro de lo malo, lo bueno, hemos podido pasar tiempo en casa y hemos podido conectarnos o reconectarnos con algunas formas de expresión artística, ¿no? Algunas personas quizá hayan tenido un poco más de tiempo para leer o para disfrutar música en su casa, etcétera. Y bueno, pues estoy pensando ahora en el tema de la poesía y preguntarte, Arturo, pues, ¿por qué se hace relevante la poesía en estas épocas que estamos viviendo? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, con la poesía ha pasado algo interesante, que es un género que ha resistido la era digital, porque a mí me parece que es mucho más difícil leerte una novela en línea o incluso en la pantalla, y cada vez, por eso la novela incluso hay una tendencia a novelas cortas, ¿no? La novela con doble L, la novela de 150, 200 páginas máximo, porque la gente no tiene ni el tiempo, ni la paciencia, ni la costumbre de estar leyendo en línea con la pantalla reflejándote a los ojos. Entonces la poesía en ese sentido ha sido, ha tenido más suerte, porque creo que se lee más poesía ahora que antes. Que de todos modos la poesía siempre ha sido un lenguaje para gente iniciada, digamos, nunca ha sido un lenguaje, nunca ha sido un género a la que la gente recurra por simplemente voy a comprar un libro de poesía, sino que tiene que haber algún interés. Pero la era digital le ha ayudado, porque son cosas cortas, muy densas. De alguna forma la poesía es el lenguaje cargado de emoción, ¿no? Son menos palabras, decir más, eso es parte de la poesía, o jugar con la lengua, digamos un poco lo que decía Mallarmé, cuidar las palabras de la tribu, ¿no? El refinar las palabras de la tribu. Entonces, la poesía, que es un género al que se lee poco, ahora en la era digital, incluso también muchos poetas están recitando la poesía, que es también el origen de la poesía es más bien oral que escrito. Entonces, eso le está dando mucha gente. Está en YouTube, Olga, tienes la recitación del poema, entonces eso también le ha ayudado. Entonces, creo que la poesía en ese sentido, a la era digital le está dando un impulso. En lugar de restringirla, la está abriendo a mucha gente. ¿Y qué me dices de las redes sociales? ¿También han jugado un papel? ¿Se comparte poesía? Sí, cómo no, cómo no. Por ejemplo, hay un grupo de peruanos que tienen un Facebook que se llama Vallejo y Compañía, o mucha poesía en lenguas originarias, ¿no? Hay de repente en lengua náhuatl, tzotzil,
que de hecho ustedes en su página de la UNAM Chicago, de repente hasta abajo tienen la recitación y el texto de algunos poetas de lenguas originarias, y está abriendo también ese campo, es decir, lo oral le está dando mucha cabida a la lengua, ¿no? Y a las lenguas, ¿no? Que estaban un poco olvidadas o marginadas. Bueno, y hablando de lenguas marginadas o no, ¿qué me podrías decir de la poesía en español en los Estados Unidos? ¿Realmente hay una audiencia o cómo se inserta la poesía en español en los Estados Unidos en el contexto en el que tú estás? Bueno, habemos muchísimos, bueno, primero muchísimos latinos, hay 30, 40 millones, es un país, ¿no? De alguna forma, el mundo hispanoamericano en Estados Unidos es un país, es más grande que muchos países de Centroamérica, más grande que Perú o que Chile, ¿no? O incluso que Argentina, ¿no? Entonces, el capital cultural que hay aquí es extraordinario. Y muchísimos, como mucha gente de mi generación se vinieron a Estados Unidos a estudiar y se quedaron, ¿no? Es decir, muchos somos maestros, estamos en la academia, porque eso es lo que nos permitió seguir viviendo, seguir pegados a la literatura y tener un salario, o sea, sobrevivir, mientras que en nuestros países casi siempre los literatos o están haciendo ejercicio periodístico, dan una clase, les cuesta más trabajo, aunque creo que se ha imitado mucho el sistema americano de tener posiciones en las academias, en las universidades, y eso le ha dado un poco una posibilidad a la gente que se dedica a la literatura, a la poesía, de poder dar clases, de poder sobrevivir de una manera más, pues mejor, ¿no? Económicamente más viable, ¿no? Eso. Y Estados Unidos, eh, pues a mí lo que me parece que es interesante es que en Estados Unidos hay también una regeneración de la lengua, ¿no? Es decir, porque la lengua va evolucionando de otras maneras, ¿no? Y hace poco vi que están traduciendo Alicia o el País de las Maravillas al Spanglish, ¿no? Lo vi en Ilan Stephens, o no sé cómo se llama, es un académico que vive en Los Ángeles, y también tradujo pedazos del Quijote, ¿no? Al Spanglish. Entonces eso es, es otra vena del español, ¿no? Desde tu punto de vista como traductor, ¿cómo funciona esto de la traducción al Spanglish? ¿Hay un Spanglish estándar al que tú puedas decir yo voy a traducir esto al Spanglish o cómo funciona? A mí me pareció, yo la estuve leyendo, lo que me di cuenta es que me pareció que el traductor no la habla, sino que la está construyendo a nivel académico, y no creo que, entonces te das cuenta que está haciendo ejercicios lingüísticos, más allá si por ejemplo cuando yo hablo con mis alumnos o con la gente que está en la escuela, te digo, oye, te hablo para atrás, y es I call you back, ¿no? O, oye, ya tráete la troca, púchale ahí. Entonces, eh, pienso que la lengua va a ir evolucionando y de repente se va a poder usar, pero tiene que haber una cierta originalidad en que realmente la uses, no que sea una cosa artificial. Sentí que la traducción todavía era un poco artificial, es lo que yo la llamaría, ¿no? Porque además, a lo mejor lo importante no es tanto traducir, sino crear. Hay un poeta mexicano, nació en el DF, pero se llama Urista, Alberto Urista, y yo creo que es de los que mejor ha hecho el trabajo del Spanglish. Él escribe en Spanglish poesía desde los años 70 del siglo pasado, y sí, ¿no? Intercala español-inglés, pero con mucho, con mucho tino. Te voy a mandar un artículo que yo tengo, se llama Introducción a la Poesía Mexicana, y ahí hablo un poco de este fenómeno lingüístico, literario, poético, pero ahí está, ¿no? Yo creo que es cuestión de que la gente lo empiece a usar, ¿no? Cuando tú empiezas, de hecho la palabra carro, por ejemplo, pues en España no quiere decir es un vagón de campesinos, ¿no? El carruaje, ¿no? Pero el carro, pues nosotros usamos esa palabra, eso es a lo que me refiero. Cuando dices, hoy te forwardeo un mensaje, son palabras que vas introduciendo en la lengua, pero no son artificiales, sino que las vas usando, porque
es lo que se usa, ¿no? Sí, aquí en México también decimos forwardeo, ¿no? Muy bien. Arturo, y pues bueno, me gustaría pedirte que entremos ya más en materia y nos compartas un poco de tu poesía y después iremos hablando un poco más sobre si esta poesía dialoga o no dialoga con la poesía en inglés o qué versiones hay, pero primero que nada, pues me gustaría pedirte que le compartieras al público, que nos compartas un poco de tu poesía, cuáles son tus temas, tus búsquedas, tus encuentros. Bueno, el primer poema el primer poemario que yo eh, escribí se llama La ciudad dormida. Tuve el honor de ganarme el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1995, que fue el 300 aniversario de la muerte de Sor Juana, porque normalmente el premio Sor Juana es para una mujer. Entonces a veces, no, tú no puedes ser el premio Sor Juana. Le digo, no, ese fue un caso especial porque eran los 300 años de Sor Juana y me da gusto porque Sor Juana es uno de los artífices del barroco y a mí entre los jueces de ese libro eran Coral Bracho, que es súper neobarroca, y también Oscar González, y ¿cómo se llama? El hijo de, ay, se me va el nombre del tercer juez, pero los tres son muy, David, que se acaba de ganar el premio de Guadalajara, ¿cómo se llama David? David Huerta. Entonces los tres son poetas muy, muy barrocos, es decir, que juegan mucho con el lenguaje. Y este poemario se llamaba La ciudad dormida y el libro, el título del libro viene de un poema de Lezama Lima dedicado a Octavio Paz. Se llama Octavio Paz el poema y dice, la ciudad dormida evapora su lenguaje. Entonces yo desde un principio, esa línea de evaporar el lenguaje es parte, yo creo que del trabajo poético que yo hago, ¿no? Me gusta mucho la ciudad dormida evapora su lenguaje. Ese es el epígrafe de mi primer libro. Y después ahora uno de los poemas que quizá les leeré de recuerdo cubista, eh, Eduardo Espina, otro poeta neobarroco, habla del deslenguaje. Entonces eso es importante porque no solamente es el lenguaje, sino la deconstrucción, la reconstrucción y el juego con la lengua, ¿no? Entonces eso une el barroco con el surrealismo y con el neobarroco, ¿no? Entonces por ahí es una de las líneas. La otra línea es la línea satírica, ¿no? Que es mucho más narrativa, mucho más, digamos, más comprensible de alguna manera, ¿no? Es otro tipo de juego con el trabajo, más intelectual. ¿Qué te parece si empezamos entonces con una pequeña muestra de tu poesía barroca? Sí, bueno, me decías que te había gustado ese poema del naufragio, ¿no? Y te puedo decir que ese poema un día lo escribí, estaba yo soñando, por eso también me une mucho al surrealismo. Me desperté de un sueño en que había barcos y pianos y una cosa así como medio, como un cuadro de Dalí, ¿no? Que estaba flotando cosas alrededor de mí. Y extrañamente me levanté y escribí este poema. Obviamente después lo corregí, pero salió casi de un tirón y se llama Naufragio. Entonces se los voy a leer. Dice, en noches boquiabiertas construyo un barco que huye entre mis sueños. Navegan pianos lentos, recostados en la bruma que avanza, estrellas frescas del amanecer, sonidos del más suave terciopelo. Y aunque el sueño es una migaja triste, alimento de dioses, nostalgia de la muerte recordada, pasan estrellas destilando miel con un racimo de alas y no saben por qué se hallan allí. Desde el mástil del piano surgen pañuelos de gamuza suave y en gran descenso hacia los camarotes se encuentran con sirenas que han peinado las olas de su cuerpo con un arco de estelas y caracolas tiernas entre paisajes tristes del ayer.
Pero el ayer navega fugitivo a un mañana sin alas, entre sueños de barcos que se pueblan, de olas dormidas y sonidos tristes, de caracolas, de arcos y de pianos. A pasos lentos pasan corazones insomnes, atravesados por espadas mudas de recuerdos heridos y sirenas que se peinan 3 estrellas acariciando un piano y tejen un racimo de canciones tristemente sin alas para el barco que huye entre mis sueños. Ese es el poema. Muchas gracias, Arturo. Mira, me impresionó mucho lo que dijiste antes de empezar a leerlo, porque justamente cuando lo leí, tuve la sensación, pensé justamente en un cuadro surrealista, o sea, es muy visual, el poema muy evocativo, y al mismo tiempo, pues las imágenes son muy surrealistas, y esta visión, cuando dices el mástil del piano, o sea, esta imagen del piano como un barco, como un navío, eh, me, pues sí, me encantó porque pues es algo que nunca podríamos ver en la realidad, pero es muy bella la imagen, es muy bella la imagen de juntar el instrumento, la música, que finalmente la música está viniendo de tu poesía y de la elección que haces, de las palabras, de la musicalidad misma de tu poema, y pues el agua, ¿no? Este fluir del agua al mismo tiempo que fluyen las palabras de tu poema. Entonces, realmente, sí, me pareció muy evocativo y muy onírico también. Sí, es muy onírico. De hecho, de veras fue como un sueño. Y ahorita que lo dices, alguna vez yo estuve en Figueres, donde, donde está el Museo de Dalí, y cuando entras hay un Rolls Royce con un mástil. Exactamente. Entonces hay un Rolls Royce en medio con un chofer ahí de plástico, como un maniquí, y un mástil. Entonces él tiene un carro con un mástil que entonces lo hace como un barco. Y no, me imagino, no sé si a lo mejor yo andaba, eso estaba en mi cabeza, ¿no? Pero sí fue un sueño, ¿no? De alguna forma salió de un sueño y claro, yo leía mucha poesía de Lezama Lima en esa época también, que es un poeta totalmente onírico, surrealista. El mismo Octavio Paz, todo eso. Era una época en que se leía mucho más poesía surrealista hoy los jóvenes leen poesía más politizada, más narrativa, están más pues en la realidad de hoy, ¿no? Claro. Piensan que nosotros estamos un poco fuera un poco más en la estética o en una estética de la palabra que para ellos les interesa un poco más la palabra política. Algunos, ¿no? Hay de todo, Bueno, todos somos hijos de nuestro tiempo. claro. Y también ellos ya tendrán nuestra edad y verán las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Pero sí es muy interesante. ¿Y dónde radica lo barroco de este poema? Bueno, el barroco de alguna manera es el decir sin decir, ¿no? Yo siempre, hay un verso de Góngora que me gusta mucho, que dice, doméstico del sol, nuncio canoro. Doméstico del sol, nuncio canoro. Y está hablando de un gallo. Entonces, fíjate, doméstico del sol anuncia con su canto doméstico del sol. Entonces, hay una alteración de la palabra, es decir, las palabras no están en orden y en ningún momento se menciona la palabra gallo, pero te dice es un nuncio porque anuncia la mañana, es canoro porque canta, es doméstico del sol porque está anunciando el sol. Entonces es un endecasílabo que a mí siempre me ha gustado y lo pongo como ejemplo, ¿no? Como Góngora te está diciendo sin decir nada y además está usando el latín, está usando, está haciendo está alterando el orden de la sintaxis y Damaso Alonso hablaba de que, digamos, el barroco tiene muchas aristas, pero una de estas es, digamos, es el gongorismo y es
la alusión y la elusión, ¿sí? Entonces, tú aludes algo eludiéndolo o eludes algo y lo aludes. Entonces, esos son dos juegos que son muy importantes en el barroco. Claro, el barroco también Cervantes también es barroco, la sátira también es barroco, el barroco es muy, muy, muy ancho, en realidad. Incluso nuestra época de hoy en día es totalmente barroca, porque el virus es un elemento totalmente barroco, ¿no? El gigantismo y lo microscópico y lo macroscópico es parte del barroco, ¿no? Uno de los poemas más importantes de Góngora es también Polifemo, ¿no? Polifemo es el gigante con un solo ojo, y la idea de lo macroscópico y lo microscópico el barroco es como una amiba que se extiende hacia muchos lados porque es el imperio español que se encuentra con América, y ahí el orden, digamos, el orden clásico, griego, grecorromano, pues no cabe. Entonces tiene que ensancharse. De ahí los cuellos largos de, del Greco, o las mismas exageraciones de Quevedo. Pero tiene esos dos lados, ¿no? Tienes a Don Quijote y tienes a Sancho Panza también. Entonces el barroco es muy, muy, muy amplio. Yo sí lo vería como un amigo, como un pulpo que trata de absorber todo, ¿no? Entonces, y piensa tú en el Imperio Español, o hoy mismo, ¿no? El Imperio Americano, como trata de acomodar todas las piezas. Entonces tiene que ser flexible. No puede ser. Y de ahí la idea que el barroco es como el agua, ¿no? Se acomoda en todos lados, mientras que lo clásico es muy como la piedra, ¿no? Es muy, digamos, tiene un orden, ¿sí? Es una cosa muy arquitectónica. Si piensas en el barroco, tienes que pensar en la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se va, se va acoplando, ¿no? Y en el caso del español de América, interesantemente el barroco en América es mucho más prolifera mucho más que en España, ¿no? Sí, sí, se entremezcla muy interesantemente con todas las otras fuerzas y expresiones artísticas de tierras americanas, ¿verdad? Se habla del churrigueresco, el famoso churrigueresco de la zona de Puebla, pues es una mezcla de lo árabe, lo español y lo azteca, lo maya, lo indígena, ¿no? Entonces esas tres vertientes al chocar hacen un pastel diferente, y eso es el barroco. De hecho la palabra barroco creo que quiere decir perla deforme o algo así, barrueco, ¿no? Es algo que es medio deforme, pero más que deforme es amorfo, ¿no? Que va cambiando de forma, ¿no? Entonces, esta poesía, al hablar del lenguaje, al alterar el lenguaje, lo estás barroquizando. Bueno, eso es lo que yo te podría decir acerca de esto. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, y mencionaste otra vena de tu poesía. Dijiste, está por un lado mi poesía más bien barroca y por otro lado tengo mi vena satírica. Sí, Compártenos un poco de esa vena satírica tuya. ok, sí, te puedo. Bueno, hay dos poemas muy, muy pequeños que a mí me gusta mucho. Te voy a leer algunos poemas pequeños. La sátira también es parte del barroco, porque es la broma, ¿no? Y la broma es una forma de también decir sin decir, ¿no? Entonces, de alguna forma, hacer una broma de algo es una forma de romper ese algo, ¿no? Romper lo cuadrado lo muy arquitectónico de una forma, ¿no? Entonces, eh, hay dos poemas que a mí me gustan tengo tres libros de poesía satírica. Uno se llama Catulinarias, que está basado en las Catilinas de Cicerón, que es un texto clásico de la literatura clásica, en que Cicerón eh, trata de expulsar de la República a Catilina, que era un Che Guevara de la época, y lo acaban matando. Y Catulo, que era el poeta satírico, ¿no? De la época también, se está burlando del poder, se está burlando de las mujeres, de los hombres, de sus enemigos amorosos. Entonces, de ahí salió la palabra
catulinarias. El segundo poemario de sátira se llama Poemas para ser leídos en el metro. Estos son unos poemas cortos con una cierta vena satírica. Y el tercero se llama La cuerda floja. Tantos troncos truncos, el nombre original era La cuerda floja, pero pasaron tantos años que no lo publicaba que un día se lo di a otro libro, La cuerda floja, y lo incluí en las sátiras, ¿no? Y te puedo leer algunas sátiras pequeñas, una que está dedicada a Sor Juana, y dice: Juan quiere casarse con Juana porque es muy inteligente, pero Juana no quiere casarse con Juan porque es muy inteligente. Entonces es un poemita en broma. Otro poema que a mí me gusta mucho son epigramas también, ¿no? De alguna forma, los epigramas son cosas pequeñas en que tratas de hacer un juego mental. Este poema me gusta mucho porque un día un amigo me dijo: oye, vi tu poema en un baño. Entonces le digo: no, pues en la pared de un baño. Le digo: no, pues ahí es donde deben de estar estos poemas, que son sátiras. Entonces dije: ah, le digo, le digo, ahora sí ya llegué a mi público de verdad, ¿no? Porque pues, alguien lo escribió en la pared y dije: eso es lo que yo quiero. Y Vaya que sí. Me recuerdas a una profesora a la que le decían que tenía que cuidar sus materiales didácticos para que no se los plagiaran, y ella decía: por favor, plágienlos. Claro. Eso es lo que quiero, llegar a más gente, ¿no? Claro. Y este poema son 2 endecasílabos. Entonces dice: Caco vio el auto nuevo de Patricio, Patricio nunca vio su auto de nuevo. Y eso es todo, ¿no? Y ese es Okay. Caco vio el auto nuevo de Patricio, Patricio nunca vio su auto de nuevo. Y la evolución de ese poema es que al principio no se llamaba Caco, y después dije: no, pues los cacos son los que se roban. Y luego de Patricio, porque los patricios eran los aristócratas y la élite en Roma. Entonces tiene su evolución el poema, y luego me di cuenta que tenía 11 sílabas. Entonces dije: este es un poema perfecto, ¿no? Tiene dos líneas. No sé, es una broma de alguna forma, pero es un dístico, un poema satírico. Sí, y comentabas que le dedicabas un poco a Sor Juana, bueno, el anterior quizá, no, pero también por este juego, bueno, son endecasílabos y aparte son estos como juegos de espejos donde al decir lo mismo al revés cambia el sentido hacia lo contrario, digamos. Sor Juana usa mucho esa forma, se llama el quiasmo, ABBA, ¿no? Es como una cruz, el quiasmo, y además, este poema originalmente era Paolo. Paolo quiere casarse con Paola porque es muy inteligente, pero Paola no quiere casarse con Paolo porque es muy inteligente. Y después yo enseñaba a Sor Juana y dije: no, se lo voy a dedicar a Sor Juana porque Sor Juana renuncia al matrimonio. Entonces, y hoy en día, pues, con todo el movimiento feminista y eso, pues se me hizo ad hoc, ¿no? Con la época en la que estamos hoy en día, ¿no? Pero te digo, Sor Juana no se fue por el matrimonio porque era muy inteligente. esa es la idea. Esa es la- es- sí, en mis poemarios, en el poema de las sátiras hay muchos de esa forma, ¿no? Cásate, cásate, dice Consuelo. Tengo varios poemas así que contra el matrimonio, hay uno que dice: por fin te casaste, Cástulo, después de tantos años. Dice: muchas mujeres estarán tristes y muchos hombres te envidiarán. Dice: pero no te preocupes, eh, el matrimonio es cosa fácil, solamente los primeros 20 años son difíciles. Solo los primeros 20 años son difíciles. Entonces, hay muchos juegos de estos en la poesía, en estas sátiras, ¿no? Entonces, es otra vena muy diferente, ¿no? Pero acuérdate que la picaresca es parte la picaresca es parte del barroco, ¿no? El Buscón Don Pablos de Quevedo es muy picaresco, y el Lazarillo de Tormes, que todos leemos en la secundaria, pues es barroco totalmente. Es,
Es una... Sí, ni duda que cabe. Oye, Arturo, y bueno, otra cosa que aprecié muchísimo de la poesía que tuviste a bien compartirme y que ahora compartimos con el público de Voces del Español, eh, encontré algunos poemas que me parecieron fascinantes por por el uso de la palabra, por el uso sonoro de la palabra, por el juego de estar repitiendo. Y sentí cuando los empezaba a leer este tipo de poemas que ya no me importaba entender lo que decía, lo que quería era oírlo, ¿no? O sea, seguir leyendo y sentirlo y oírlo. Y sí, algunas palabras de pronto evocan cosas, pero uno lo que quiere es como sumergirse en el poema sin pensar demasiado. Y en en esta colección de poemas que me compartiste, encontré uno en particular que me gustó muchísimo, que me gustaría, bueno, si quisieras compartirlo con el público, justamente de esta colección que se llama Tantos troncos truncos, que simplemente el título yo creo que ya nos da la idea de este uso que haces de la palabra tan juguetón, tantos troncos truncos, ¿no? La repetición de la T, el grupo consonántico TR, y bueno, todo el poema se llama Desrecuerdo Cubista, además. Entonces, bueno, si quisieras leerlo y decirnos un poco qué pretendías con ese poema, si es que pretendías algo. Bueno, sí, ese poema es el que le da título al libro, ¿no? Tantos troncos, truncos, que además está ahí no solamente como dices tú, la TR, sino que también cuando taladras un tronco de trrr, ¿no? Es decir, la trrr es el sonido de la sierra cortando el tronco, ¿no? Entonces, ya desde, o sea, tiene muchos, como tú dices, tiene muchos niveles, porque la palabra la puedes llevar hacia donde quieras. Realmente el valor de la poesía es que la poesía es un lenguaje abierto. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que la poesía es lo que menos se lee. Digo, o sea, es rarísimo que tú tengas un poeta que tenga más de 3,000, 4,000, 100,000, a lo mejor, no sé, Ferlinghetti creo que logró vender 1,000,000 de sus libros, pero el mismo Octavio Paz, tú vas a las tiendas de libros viejos y encuentras ediciones originales. Entonces, la poesía nunca ha sido un lenguaje que la gente, a la que la gente recurra en las librerías, y sin embargo es el lenguaje que perdura más. Es decir, Sor Juana, ¿por qué? Porque es el lenguaje más cargado, el más sintético y el más cargado de emoción. Entonces o sea, yo no sé si dentro de 100 años se leerán algunas novelas, pero Piedra de Sol de Octavio Paz probablemente sí se lea, ¿no? Es decir, claro, no todos, ni el público en general, pero el que quiera acercarse a la lengua española, un soneto de Sor Juana, un soneto de Quevedo, un soneto de Góngora, seguro va a estar ahí, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, es el lenguaje menos, digamos, más reducido en cuestión de lectura, y es el lenguaje que perdura más. Entonces, ahí hay una contradicción muy interesante. Yo siempre digo que la lectura, la poesía es exactamente es decir, por medio de mentiras decir una verdad, mientras que la publicidad y la política es al revés, ¿no? Con el disfraz de la verdad te dicen puras mentiras, ¿no? Entonces es lo contrario de la política y de la publicidad, porque además la política y la publicidad tienen una intencionalidad, mientras que la poesía no tiene, más allá del goce puro, como tú dices, de la música o del sentido de la palabra. Ahí se queda, ¿no? Hay poesía política, hay poesía de todos tipos, pero lo importante es la lengua, el trabajo de la lengua, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi introducción, déjame compartirte el poema. Y muy interesante, tantos troncos truncos, tiene 2 epígrafes que para mí son fundamentales, ¿no? Entonces, Vicente Huidobro, el que escribió Altazor, que es otro de los poemas cumbres de libros cumbres de poesía del siglo XX, y de ahí tomé yo el epígrafe, dice: el pájaro tralalí canta en las ramas de mi cerebro. Entonces, el pájaro tralalí pues es ese neobarroco, es un pájaro ahí que está en las ramas de mi cerebro, ¿no? Entonces ahí, esa línea ya es neobarroca
o barroca o surrealista o como la quieras definir. Y el otro epígrafe es de Octavio Paz y dice, donde el lenguaje se desdice, voy al encuentro de mí mismo. Entonces la misma idea, ¿no? Donde el lenguaje se desdice. Entonces fíjate qué bonito. Otro gran poeta, ¿no? Es decir, Octavio Paz a mucha gente no le cae bien, pero como poeta es extraordinario. Entonces, es decir, su figura política, personal, a lo mejor a mucha gente no le caía, pero a nivel de poesía es realmente, si uno lo lee, hay una cantidad de hallazgos lingüísticos, como ensayista también es extraordinario, ¿no? Estés o no de acuerdo con él, su manejo de la lengua es una gran enseñanza. Sí, es enorme. Efectivamente, no ha sido muy, muy popular. Bueno, eso sería ya tema de otro programa. Ya tuve algún programa en el que se mencionó Octavio Paz y hubo ahí algunas reacciones un poco negativas del público, porque efectivamente no era popular, pero si podemos leer su poesía sin necesariamente ligarlo con su vida, quizás sea otra, no sé, otra perspectiva. Pero este pájaro tralalí que canta desde tu cerebro, es la representación de lo que canta en ti, de dónde surge tu poesía, ¿no? Pues en este libro, ¿no? En este libro sí creo que cuando, además este epígrafe lo encontré el año pasado, hace 2 años que releí al Pastor. Este libro lo escribí desde el siglo pasado, nomás que estaba en el cajón, en el cajón. Este es uno de los más antiguos, de los que más me ha gustado, pero me daba un poco de miedo y quizá a veces tuvieron que pasar muchos años para que ahora ha tenido muy buena recepción y me llama la atención porque a mí me daba miedo de que la gente a lo mejor iba a decir esto es una locura o no entiende. Y creo que una de las virtudes del libro es que es pequeño, tiene como 50 páginas, tiene como 30 poemas, entonces eso fue muy bueno, porque es un lenguaje muy cargado, entonces si te extiendes demasiado puedes cansar al lector también. Pero Ujú. a leer el poema que me pediste y después quizá ya me haces preguntas. Les recuerdo cubista también pues también es la idea de los amores fatuos, ¿no? Hacer cuentas con los amores, ¿no? Esa es un poco la idea de este poema que todo mundo tiene, eh, eh, independientemente de tu situación romántica, en algún momento dado, pues por la cabeza te pasan todas las imágenes de todas las personas que te gustaron, que no te gustaron, que te pelaron, que no te pelaron, con las que acabaste, con las que no te acabaste, pero todo el mundo tenemos una infinidad de amores y desamores y examores y ramas, ¿no? Amorosas. Entonces este poema trata de explorar este tema. Entonces y por eso se llama Un desrecuerdo y es cubista porque está así se va en varias direcciones, como un cuadro cubista. Y dice así: tantos troncos truncos de la insignia fogata de examores fatuos, en la nube fragilidad de lo frugal, de bellas estrellas fáminas féminas, cadentes cabelleras caballeras, rompientes y rampantes lunas, sobre astas cascadas de corazones, inciertos solamente, mas también entre subterfugios y subterráneas memorias, en este paréntesis de prelatidos, bajo silencios vanos menos cansancio, basta no parar allí, en los sentidos que mienten sentimientos, mordaces muérdagos en el aguijón del alma, yerba a lo largo de la yedra, manto extendido y alerta, absorto, púrpura abismal, incierto solamente, y en la noche exabrupta de la gruta ciega de los omóplatos, vertiente de esta cordillera tan ahora, cae de abajo la boca sin pez y se eleva surtidor hasta corriente alterna y altanera de la columna labio de este esqueleto sin amor, incierto solamente. Y por eso, tras este exánime canto ronco, rauco, descrece la no nunca paridad de alveolos volátiles descorazonados en vanas venas violentas, sin sabroso del dolor,
su sabor platónico, pletórico y redondo, en rojos dedos dulces dados sin temor, en el anillo del agua, del eco de la noche estalactita, de tantos troncos, truncos, de estrellas, extrellas, féminas, féminas, cabelleras, caballeras en cascadas, sin concierto y desrecuerdo solamente. Muchísimas gracias, Arturo. No quiero hacerte muchas preguntas porque realmente podríamos dedicarle un programa completo a este poema nada más. Sin embargo, espero que nuestro público haya podido disfrutar de esta poesía tuya tan visual, tan evocadora, tan musical, juguetona, retadora también. Entonces, pues no me queda más que agradecerte muchísimo, Arturo, que nos hayas compartido estos poemas tuyos y pues simplemente recomendarle al público que se acerque a la poesía, que la disfrute y bueno, quizá tú quieras recomendarles algunos formas de acceso para que conozcan más tu poesía, aquellos que deseen hacerlo. Bueno, tantos troncos, truncos, como todos esos libros se pueden adquirir en Amazon.com. El de sátiras está en Hiperión de España. Quizá te pueda mandar a ti las ligas y lo pongan en la información o al final del programa, lo pueden poner ahí. Nada más, yo la verdad uno nunca sabe a dónde va a llegar su poesía. Hoy llegó me llegó un correo de Alemania de una persona que me dijo, oye, vi tu nuevo libro y no lo conozco, ¿no te acuerdas de mí? Pues la verdad no. Y le voy a mandar el libro. Entonces, creo que ha sido un libro, es raro, te digo, porque está escrito desde el siglo pasado, pero tuve que esperar muchos años para que quizá la lengua ahora que es digital, ahora que hay mucho más, una cosa verbal, visual, esté más maduro, ¿no? Entonces, y a algunos agregué algunas cosas, las corregí algunas cosas, pero te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de platicar y sobre todo que te hayan gustado algunos poemas, ¿no? Eso me parece que, sobre este poema, por ejemplo, pues es el que le da el título al libro, es uno de mis favoritos. Creo que uno de repente le pega la piñata, ¿no? En la poesía de repente le pegas a la piñata y dices, ah, este salió bien, ¿no? Entonces, uno no sabe, las musas no te, o los musos, a las mujeres a lo mejor les llegan los musos, ¿no? Nunca te dicen hasta dónde vas a llegar o si va a ser exitoso lo que hiciste en ese momento, ¿no? Pues me da mucho gusto que finalmente haya salido de la barrica este poema después de que lo dejaste allí madurar tantos años, que fuera tomando su sabor. Es un poema gran reserva, pero pues ahora encontró su momento y seguramente va a tener mucho éxito. A mí se me antoja un trabajo de algún artista plástico que quisiera acompañar con imágenes estos sonidos de tu poema. Y bueno, pues con mucho gusto vamos a compartir los recursos que nos des con todo el público. Te agradecemos mucho de nuevo que hayas participado aquí y pues estás invitado a regresar cuando gustes a tu programa Voces del Español.